Ok, sean todos bienvenidos, hermanos, los que nos están escuchando a través de este live, o más bien viendo, ¿verdad? También bienvenidos todos los que nos vayan a ver a través de la repetición de la plataforma Rojita. El día de hoy nos toca escuchar palabra por medio de Génesis capítulo 1, versículo 29. Bien, ahora vamos a leer. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Bien, sabemos que cuando Dios en la Biblia menciona tierra, está hablando sobre el mundo. ¿Y quiénes son el mundo? Somos nosotros. Habla de esta tierra, de esta. Entonces, cuando nos menciona que ha dado planta que dé semilla, que está sobre la tierra, quiere decir que está hablando de esta tierra ciertamente. Y dice: y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os da para comer. Ciertamente sabemos que hay dos frutos: uno proveniente del Espíritu Santo, que es la bendición de Dios, que es la salvación, y sabemos que está el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente, alegóricamente, todos conocen, digamos, la historia en donde el fruto que comió Eva, que comió Adán, ciertamente lo identifican tal vez como algo que fue comido, ¿no? Que fue desobediencia para todos. Lo manifiestan de tal manera en que fue una manzana, en que, por ejemplo, ¿cómo se dice? Libros apócrifos dicen otras cosas que nada que ver, pero de cierta manera, ¿qué fruto fue el que comió el humano para estar destituido de la gloria de Dios? Ciertamente fue de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde podemos encontrar ese fruto? Aquí. Ciertamente creyó más en sí mismo que en la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le dijo que del árbol de la ciencia, del fruto de la ciencia del bien y del mal, no debía comer, pero sí, cuando él lo comiere, ciertamente iba a morir. Exactamente podemos ver que, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver, pero Adán no murió. No murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? El alma que tenía conjunto, más bien el corazón conjunto que tenía con Dios, fue separado. Es por eso que Dios menciona que todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el otro fruto y cómo podemos, ya sea, digamos, no obtenerlo? ¿Cómo podemos no sé, tener de ese fruto, ¿no? Ciertamente nosotros no podemos hacer nada para nuestra salvación. ¿Por qué? Menciona la Biblia, no sé si es Santiago, capítulo 2, versículo 10, permítanme. Sí. Dice, menciona la Biblia. Nosotros pensamos que somos capaces de cumplir la ley, ¿no? Pero de cierta manera, recuerden que la ley fue puesta de manera espiritual. Pero bien, nos enfoquemos a como todo el mundo piensa que debemos de seguir la ley, ¿no? Digamos que ustedes son un árbol de naranja, ¿no? Son un árbol que da fruto de naranja. De cierta manera, Dios les está diciendo por medio de la ley: bien, eres un fruto de naranja, no des fruto de naranja, sino dame el fruto de papaya, dame el fruto de un melón. Y el árbol se va a quedar: Dios, mi naturaleza no es dar papaya, ni melón, ni ninguna de esas cosas. Solo puedo dar naranja. Entonces, por medio de este ejemplo, podemos saber que el hombre, lo único que sale de él es de continuamente el mal. Y sobre todo es mentiroso. Cuando el hombre piensa que es bueno, que sobre él salen la bondad, que él puede bendecir por medio de decir: Dios, yo bendigo a esta persona. No, de cierta manera podemos ir a leer Romanos capítulo 3 versículo 4, que dice: de ninguna manera
antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir esto? Todo hombre mentiroso, ¿ya? Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando llega a una persona le dice, maestro bueno, y de cierta manera Jesucristo le responde, ¿por qué me dices bueno? Si no hay ninguno bueno, solo uno, Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas cuando escuchan, por ejemplo, esto, ¿no? Para que seas justificado en tus palabras y venzas. O sea, las palabras comúnmente escuchan algo que quieren hacer, que quieren agregar, pero ciertamente dice cuando fueres juzgado. ¿Qué quiere decir? Cuando somos juzgados a través del Espíritu Santo, ciertamente no es condenación, es para salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. De cierta manera, Él fue a morir a la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, de cierta manera, Él, bueno, más bien, así fue, nos justificó para tener comunión con Dios por obra de Él. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Que el hombre quiere añadir algo a la palabra, añadir su esfuerzo. Siempre dicen, por ejemplo, si nosotros vamos con una persona y le decimos, Jesucristo ya te ha lavado y te ha limpiado de todo pecado, no pecas, se va a quedar, ¿cómo que no peco? Sí, Jesucristo me limpió y me lavó, pero yo siento que hoy estoy pecando. Mira, hice tal cosa, hice esto, pero como pido perdón por mis pecados de todo corazón, Dios me escucha. De cierta manera, no sé si no han leído la Biblia o qué es lo que está pasando, porque aquí nos dice que todo hombre es mentiroso, ¿verdad? Ok, nos dice también en Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Ciertamente nos está diciendo, si tú eres una persona docta, si tú eres una persona que dices guardar la ley, pero ofendes en un punto, de cierto te digo que si tú, digamos, no, tú mientes, eres culpable de todo. ¿Ya? O sea, por más que tú te esfuerces por cumplir toda la ley, ¿no? No codicies. Por ejemplo, el de no mentir, muchos lo dicen como no mentir, pero es no dar falso testimonio y todos dijeron, no mentir, ¿no? Entonces, bueno, digamos, no mentir, no codiciarás, no matarás, no adulterarás, no tendrás dioses ajenos a Dios y todo eso, ¿no? Pero si tú ofendieras en un punto, toda la ley cae sobre ti. ¿Y qué es lo que pasa? La ley dice que no vas a poder salir porque ya ofendiste un punto y ya eres culpable de todos. Entonces, ¿cómo todas las personas piensan que fue puesta la ley? Es que no debemos de hacer tal cosa, no debemos de codiciar. Debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Debemos adorar solo a Dios. No debemos mentir, tampoco debemos de matar. Pero no, la ley no fue puesta en ese sentido. Fue puesta en el sentido en el que miente le dice no mientas. El que codicia le dice no codicies. Si la naturaleza del hombre es ser mentiroso y de continuamente el mal, entonces ¿qué es lo que puede hacer? Absolutamente nada por su salvación. Así como les di el ejemplo hace ratito del árbol que naturalmente es un árbol de naranja y se le pide que dé melón, se le pide que dé papaya, se le pide que dé sandía, de ciertamente no va a poder dar ese fruto porque su naturaleza es dar naranja. Entonces al árbol de naranja, digamos que es un árbol que miente. Al árbol que miente, en puesto la naranja, Dios le dice, no des fruto de naranja, ¿ya? O sea, no mientas. Pero la naturaleza del árbol es eso. No puede, o sea, por más de que se esfuerce, ¿no? Voy a hacer todas mis fuerzas, voy a enraizar más y voy a dar
un melón, ¿no? Digamos. Entonces, lo único que logra hacer ese árbol es que su naranja de así la dé así, ¿no? Entonces, por medio de la naturaleza del hombre, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre ya vimos que es mentiroso, pero hay ¿cómo se le dice? Un versículo de la Biblia donde nos explica qué debemos hacer. Bueno, vamos a buscarlo. Ok. A ver, permítame buscarlo. Ok, y aquí vamos a explicar la condición del hombre. Aquí está. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo... Ay, no me está agarrando. Se llamaron. Versículo 37. Permítanme un momento en lo que entra, por favor. Bien, ciertamente nos han dicho que, por ejemplo, Dios nos ama, que somos hijos de Dios, ¿ya? Pero podemos leer aquí la condición. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros leemos esto de manera literal, ¡ay, qué hermoso! Yo voy a tener todo el tiempo a Dios en mi corazón porque hasta lo que yo le pido es de corazón, ¿no? Aunque pidan cosas del mundo, ¿no? Bien, entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo está la condición del corazón? ¿Dónde podemos ver la palabra que nos diga cómo está la condición del corazón? Vamos a buscarlo. Todo es con fundamento bíblico. A ver. Ay. Aquí está. Permítanme. Aquí está. Jeremías capítulo 17 versículo 4 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimeria será insensato. ¿Cómo es el corazón del ser humano? Nos dice, es engañoso sobre todas las cosas y es perverso. Entonces, ¿podemos amar a Dios con todo el corazón? Descartamos uno. No podemos porque nuestro corazón es engañoso y es perverso. Si nos vamos y nos dice, y con toda tu alma. Vámonos a Romanos. A ver, ¿dónde está? Romanos capítulo 3, versículo 23. Y nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si sabemos que la Biblia está escrita espiritualmente, nuestra alma es la que está destituida. Por lo consiguiente, esta carne, ¿no? Pero sabemos que el alma está destituida de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros amamos con toda el alma a Dios si no estamos en sus justicias, ¿no? Ok, ahora nos dice, y con toda tu mente. Bien, la mente, como bien sabemos, lo acabamos de decir al inicio del live, cuando Adán come del fruto de la ciencia del bien y del mal, no fue una manzana, no fue algún fruto del huerto raro, extraño, aquí y allá. De ciertamente el fruto que Adán y Eva consumieron fue el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué yo digo que es la mente? Ustedes se podrán decir, pero ¿cómo puede ser eso? Bien, cuando Dios dice algo, así es, ¿verdad?
Sabemos que, por ejemplo, cuando Dios creó la luz, Él dijo, sea la luz, y de cierto fue la luz. Eso lo podemos leer en los primeros versículos de Génesis 1. Cuando Él dice, produzca el agua seres vivientes, peces y luego aves sobre la expansión, de ciertamente eso fue, o sea, y se creó. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, cuando Dios dice esto, ¿lo está advirtiendo o lo está afirmando? ¿Por qué? Porque Dios da palabra de verdad. Entonces, ciertamente Adán iba a comer. ¿Por qué? Porque si él se mantenía ligado al corazón de Dios, lo que era realmente la ciencia del bien y del mal fue su sí mismo, fue el creer en sí mismo y desechar la palabra de Dios. ¿Ya? A él fue al que le hizo caso. Ciertamente también es conocido como que nuestra mente, por donde Satanás nos atormenta, ¿no? ¿De qué manera? Nos atormenta a través de nuestra mente. Entonces, si en nuestra mente hay engaño, hay mentira y es contraria a la palabra de Dios, como podemos ver de cierta manera, entonces no podemos amar a Dios con toda nuestra mente. Entonces, si nos dice la palabra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, no podemos. ¿Por qué? Nuestro corazón es engañoso y perverso, nuestra alma está destituida de la gloria de Dios y nuestra mente es engañosa, nuestra mente es mentira y nuestra mente es contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué? Todo el tiempo queremos agregar nuestras obras. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué son nuestras obras? Vamos a leer qué nos dice. A ver, ahorita les digo el versículo. Ok. A ver, ¿dónde está? Es en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Vamos a buscar qué nos dice. Aquí está. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué nos dice la palabra que son nuestras justicias? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? O sea, ustedes pueden hacer el bien, no podemos hacer el bien. Ustedes pueden hacer buenas obras, no podemos hacer buenas obras, porque para Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, si nosotros vamos, ¿no? Literalmente a buscar qué son los trapos de inmundicia, nos dice, el término trapos de inmundicia proviene, dice, los mejores intentos del ser humano por justificarse por sus propias fuerzas o buenas obras están manchadas de imperfección y pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos hacer nada para salvarnos, para santificarnos. Porque cuando la palabra nos menciona santidad, pensamos, oh, ya debo tener la santidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, la santidad que tiene Dios. Sí, me voy a esforzar por ser santo. ¿Qué es lo que pasa? No podemos. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma no están conectados con Dios, son contrarios a Dios. Entonces, y si la ley no la podemos cumplir, porque si ofendiéramos en uno, somos culpables de todo. Y si nosotros como tal no podemos, porque nada hay bueno en nosotros, ¿cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos ir a la vida eterna y no al castigo eterno que es el infierno? ¿Cómo? De cierta manera lo podemos encontrar desde que nos dice,
Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando dice, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si bien sabemos que cuando menciona el mundo, habla de la tierra, pero no habla de la tierra como nosotros lo conocemos, que es el mundo, que es el globo, que es la planicie, lo que sea, ¿no? No habla de eso, habla de esta tierra, de esta tierra. Cuando menciona mundo, habla de esta tierra, habla de mí, habla de ti, habla de todos. Entonces, cuando menciona, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿a qué se refiere? En el Antiguo Testamento es verdad que está escrito que las personas llevaban como ofrenda a Dios por redención de sus pecados a un cordero, digamos a un ganado, a un palomino también menciona. Pero ¿qué característica tienen estas ofrendas? No deben tener mancha ni ningún defecto. Quiere decir que tiene que ir limpio para que sea impuesto el pecado de la persona sobre el animalito. Entonces, cuando el pecado ya fue puesto en el animalito, de cierta manera tendrían que sacrificarlo. No porque Dios exija sangre, sino porque nosotros necesitamos la sangre para ser limpios. Entonces, lo sacrifican, hace todo el procedimiento y cuando vienen a ver están limpios, pero al siguiente día, a la siguiente hora, si cometen alguna transgresión o regresa nuevamente lo que hicieron, de nuevo está sucio la persona y tiene que volver a repetir todo eso. Entonces, de cierta manera, Dios manda a su Hijo, el unigénito, el perfecto, el que no tenía relación con pecado, para que Él lo hiciera pecado. Sobre Él fue impuesto el pecado de todo el mundo. Ya hablamos que el mundo significa tierra y habla sobre esta tierra. Entonces, el pecado que estaba en nosotros pasó a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de cierta manera, todos pensamos que el pecado solo es la ley. Bien. Sabemos que la ley son 10 mandamientos, ¿no? Pero ustedes saben que la ley está resumida porque realmente son más de 600 mandamientos, creo que son como 613, pero más de 600 mandamientos y preceptos que debemos de seguir, ¿ya? Nada más que lo resumieron en 10, ¿no? Entonces, si de esos 600 no podemos hacer nada, pero son mandamientos, ¿eso es el pecado? De cierta manera, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Desde dónde? Desde Adán. Adán no deben de verlo como alguien externo, sino como nosotros mismos, porque Adán es representación de toda la humanidad. Entonces, por Adán entró al mundo, pero ¿cómo pecó Adán? No obedeció a Dios. No es eso. De cierta manera, el pecado original es la incredulidad, el no creer y no tener fe en la palabra de Dios. ¿Cómo es que Adán hizo eso? Porque creyó en sí mismo, comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. No creyó en la palabra, la desechó. Entonces, el pecado es la incredulidad. Bien, entonces cuando Jesucristo en él fue impuesto el pecado, fue cargado sobre él el pecado, él tenía que morir en la cruz. De cierta manera, él dio su vida para salvarnos, para limpiarnos, para lavarnos con su sangre, porque nosotros somos lo que necesitamos esa sangre para que nos limpie de todo pecado. Cuando Él resucita, nos da justificación para tener con Dios. Entonces, si Dios nos está diciendo a través de la palabra, ya he mandado a mi Hijo, ustedes están limpios, solo deben de creer en la obra de mi Hijo. Entonces, sabemos que cuando Dios habla, es verdad. Cuando Dios habla, así es. ¿Por qué? Porque cuando Él creó la luz, dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando Él dice, he mandado a mi Hijo a limpiarlos de todo pecado y ya no van a pecar más, como la mujer adúltera que fue encontrada en el acto, Jesucristo escribe en la tierra, ni yo te condeno, y le dice, vete y no peques más. Le está diciendo que por sus fuerzas no va a pecar.
Ciertamente cuando escribe en tierra sabemos que escribe en nuestros corazones, en nosotros, porque nosotros somos la tierra. Entonces cuando le dice, vete y no peques más, le está diciendo, por tus fuerzas no vayas a pecar, por favor. Le está diciendo palabra de verdad, porque Jesucristo también tiene palabra de verdad. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está dando una orden. Está sellando su corazón a través de lo que escribió en la tierra. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando Dios habla a través de la palabra, la habla con verdad. La habla para afirmar, para decir, así es como yo digo. Entonces, de cierta manera, bueno, más bien, ciertamente, Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Nosotros ya no pecamos. Nosotros ya no tenemos relación con el pecado. Ustedes podrán decir, pero es que yo veo muchas cosas en el mundo, yo veo mucho aquí. Sí, esta carne es de continuamente el mal. Entonces, jamás vamos a poder ver algo bueno que haga el hombre. Porque vemos muchos videos, vemos muchas personas, conocemos aquí, conocemos allá, de que ay, esa persona ayudó a una viejecita, ay, ayudó aquí, ay, ayudó allá, es que está ayudando a los afectados. No, la Biblia nos dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces sabemos que nuestra mente no es buena y es solo de continuamente el mal. Nuestro corazón es engañoso y perverso y nuestra alma estaba destituida de la gloria de Dios. Pero cuando viene del primer pacto al segundo pacto, que es solo tener fe, solo debemos de creer, es ahí donde debemos enfocarnos. Pero ¿cómo podemos recibir fe si yo no entiendo lo que me estás diciendo? Nosotros lo único que podemos hacer es orar para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que podamos entender la palabra, para la salvación de mi alma. ¿Por qué? Sabemos que la palabra dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, si no escucha a los pecadores, híjole, yo hablo diariamente con Dios, pero no me escucha. Realmente no me escucha porque yo todavía peco. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos creemos que es hacer el bien, pero ya sabemos que nosotros no podemos hacer el bien. El único bueno es Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros creamos en la obra de su Hijo. Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? También podemos ir a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya? Nadie va a Dios si no es por Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de continuamente el mal, pero quien nos limpia y nos lava de todo pecado, nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica. ¿Y qué dice la palabra cuando nos justifica? Ya leímos Romanos 3:23 cuando nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice un versículo adelante? En el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Nos está justificando gratuitamente. Cuando tú vas a un lugar y dice gratis, tú tienes que pagar, tienes que poner algo. Te dicen, es que tiene que pagar, aunque sea el 50%. No, cuando dice gratis es de manera en la que tú no tienes que hacer nada. Entonces, cuando la palabra dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante de quién? Mediante de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos justificó gratis, gratuitamente.
No tenemos que hacer nada ni añadir nada. No debemos de añadir, es que yo voy a orar durante 3 horas para que así Dios me escuche. No, yo debo de arrodillarme, yo debo de alzar mis manos, yo debo de llorar, yo debo de retorcerme, yo debo de cantar, debo de alabar. No, Dios no acepta nada que provenga del humano. ¿Por qué? Porque sabemos que el humano solo es de continuamente el mal. ¿Ya? ¿Qué es lo único que acepta? Es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Él, de cierta manera, hace esto con nosotros. Miren, de cierta manera, nosotros estábamos aquí, ¿no? Nosotros estábamos aquí. ¿Ya? Nosotros estábamos aquí, nosotros queremos hacer de todo para ir, pero no podemos. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, yo soy la obra que mi Padre es lo que exige. Y lo que exige el pecado es la muerte. Entonces yo voy a dar mi lugar. Este es nuestro Señor Jesucristo y este eres tú. Dice, yo voy a dar mi lugar para que tú tengas comunión con mi Padre, con Dios. Entonces hace esto. Literalmente. Entonces, ¿qué es realmente lo que debemos de creer? Solo debemos de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y es lo único que debemos de hacer. Pero ¿cómo yo puedo creer? O sea, sí, yo entiendo, yo he leído que Él ha quitado el pecado, pero yo siento que hay pecado todavía. Tienen que orar para que Dios tenga misericordia de ustedes, porque deben de pedir por su alma. Está también la palabra que dice, pedís y no se os da porque pedís mal. ¿Qué es lo que piden las personas? Pido Dios de todo corazón porque mi familiar, mi conocido se salve de esta enfermedad, que salga de ahí. Pido Dios, por favor, es que hoy no tengo económicamente cómo sustentarme, entonces susténtame porque yo he escuchado tu palabra que tú nos sustentas de todo. Dios, yo necesito cosas de este mundo. Por eso no ¿cómo? Por eso Dios no se os da, ¿ya? No se los da más bien. Entonces, ¿qué es lo que deben de pedir para que se los sea dado? Es que deben de pedir por la salvación de su alma. Entonces, es lo único que nosotros podemos hacer y de Dios depende si se apiada de nosotros, si se apiada para que nos brinde entendimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la palabra entra, no queda aquí, queda aquí. Queda escrito en la tierra. Pero bien, dice, si sabes que el 90% de la Biblia es ficción, ok, entonces crees en las películas de ciencia ficción y todo eso, ¿no? O creas cosas de este mundo nada más. Es fácil, como les estaba diciendo, desechar la palabra, porque lo que dice aquí es más fácil creerlo que creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mente, el ser humano, es contrario a la palabra. Es por eso que todo el tiempo siempre van a haber personas que están en contra, ya sea defendiendo su religión, defendiendo su congregación, defendiendo a su líder. Va a haber infinidad de cosas que le van a decir a ustedes. Pero ¿qué pasa? En todo lugar de las congregaciones siempre les van a decir, tienen una pizca de que te quieren decir la verdad, pero es totalmente mentira. Entonces, cuando ellos te hablan, es que Dios hoy se va a apiadar de ti. O por ejemplo, un video que vi, ¿no? Es que empiezan diciendo, no, es que yo tuve una visión, Dios me habló y me dice que tú me vas a dar todo lo que tienes. No sé de dónde se sacan todas esas cosas, pero ciertamente están consumidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber por medio de donde nos habla Dios? Todos pensamos que nos va a hablar cuando estamos haciendo así, o cuando estamos orando, o cuando estamos aquí, o cuando estamos allá. Si sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿no? Pero de cierta manera Dios nos habla a todos. ¿De qué manera nos habla? Nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia, a través del libro de la vida, a través de su palabra que es vida eterna, agua viva, agua que crea seres vivientes. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Leer nuestra Biblia y orar porque Dios tenga misericordia de nosotros, porque nos brinde entendimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos entender, por ejemplo, cuando
dice una palabra. Por ejemplo, hoy en la mañana vi, no recuerdo muy bien, pero hablaba sobre traten bien a su esposa, los maridos traten bien a su esposa, y se ponía a decir un montón de faramayas y aquí y allá. De cierta manera, la Biblia nos dice eso, pero recuerden que la Biblia tiene escrito en lenguaje espiritual. Cuando la Biblia habla, creo que es en Pedro, pero no recuerdo muy bien los versículos y el capítulo. Entonces, cuando la Biblia habla del marido, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el esposo, ¿no? ¿Y quién es la esposa? La esposa es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La congregación de justos, a los que nuestro Señor Jesucristo ya ha justificado. Entonces, cuando dice que va a ser tratada de igual manera, es porque ya está en comunión con Dios. También nos dice que van a haber las fiestas, es más, hay una fiesta en grande en el cielo por cada pecador que es redimido, ¿ya? Y cómo es que dice, se llama algo espiritual. Ay, no, ¿de dónde sacas eso? Pero bueno, ya sé de dónde, de tu mente. Bien, entonces van a ver, por ejemplo, cuando Jesucristo nos salva, nos da sus vestiduras. Que y de igual manera, no sé si la han leído, pero por ejemplo, cuando dice que Eva y Adán estaban desnudos, Dios agarra las pieles de animales y se las pone sobre él, sobre Adán y sobre Eva. Quiere decir que son las vestiduras, las pieles del animal. De cierta manera es el cordero. ¿Quién es el cordero en este tiempo? Es Jesucristo. Lo viste, ¿ya? Pone sobre él las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es. Dice, ¿sientes que Dios te habla? Oh, manito, si tú supieras de qué manera habla Dios y de qué manera agarra a quienes están en contra de su palabra. Pero bueno, yo no les vengo a decir religión, yo no les vengo a decir una cierta denominación, yo les vengo a decir la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque eso es lo único en lo que debemos de creer. Y bien, todo derivó a través de Génesis capítulo 1 versículo 29, que dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Bien, entonces eso es todo. Nos vemos el día de mañana, próximamente, más o menos entre las 8:15. Estamos transmitiendo todos los días. Espero verlos aquí, que mañana nos toca Génesis. Seguimos capítulo 1, versículo 30. Uy, y mañana ya se está terminando los días de creación. Entonces, nos vemos el día de mañana. Espero puedan orar por su salvación. Oren por misericordia para que ustedes puedan tener el entendimiento. No pidan por cosas de este mundo, porque este mundo, cuando sea destruido, ya no habrá nada que hacer. O vas al castigo eterno o vas a la vida eterna. ¿Cómo puedes ir a la vida eterna? Tienes que creer en la obra misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. Bueno, y eso es todo. Nos vemos el día de mañana a partir de 8:15 hora México.